Resplandeciente día para toda nuestra comunidad que nos ve. Estamos en las jornadas estudiantiles de investigación en literatura 4.0. Ya llevamos una buena cantidad de eventos donde nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica se presenta y da a conocer qué es lo que está investigando. Es muy importante para una comunidad académica que precisamente ocurra esto, porque siempre investigan como solitos, al lado, y bueno, qué es lo que están haciendo nuestros contemporáneos. Es demasiado importante conocerlo y pues parte de eso es este proyecto que nos echamos al hombro de una manera muy satisfactoria. Saben ustedes que en la universidad pública uno debe hacer las cosas. Si no las haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Esta versión de las jornadas es muy especial, la verdad es muy conmovedora, porque en las 3.0 tuvimos a nuestra compañera Sirley, que pues tristemente fue abaleada, y nos da muy duro porque estuvo aquí en este mismo espacio. Y bueno, quiero leer estas jornadas, las memorias 3.0 están dedicadas a Sirley, y quiero leerles algo para empezar. De mi libro Trampas, no me excedo en egocentrismo, soy egocentrista, pero bueno, es un texto que escribí hace rato, pensando precisamente en quienes se mueren y no queremos que se mueran. Se llama así: Manifiesto de las muertas no aceptadas. Volver efímero aquello eterno. Hemos decidido levantarnos sobre esta sociedad de lo efímero, donde la dignidad y el honor son extraños, desconocidos o detalles omitibles, como la lentejuela de una blusa. Aquí se imagina que la amistad es cuestión de cerveza, que el heroísmo es invención de cigarrillos, identidad de wifi. En oposición nos abocamos por conservar la individualidad, sin enajenación, sin convencimiento idiota, en una lucha por vivir la soledad mientras se muere, por morir mientras se vive, en soledad, no en pena. Nos levantamos entre los muertos, entre los conformes, entre las réplicas que se acercan al desfiladero de la Matrix, que aborta seres inservibles, seres. ¿Dónde estás tú, impostor? Deambulando entre modas y crisis identitarias a los 30. Manifestamos desde hoy, ratificando ideas Mictlán en Soft Chití. No aceptamos ser de este mundo mediocre, donde se piensa que la mujer trae consigo un paquete bajo el brazo lleno de condolencias y perdones, el cual busca canjear por aceptación novios raros, buen partido, envidias amistosas o sedicias entomosas. Las muertas no aceptadas nos manifestamos ante esta sociedad que pretende reducir a un instante vacío el aleph de nuestra esencia cósmica y transexistente. Gritamos sin miedo y elevamos nuestras alas al fuego para volar lejos, haciéndonos una, a salvaguardar el refugio interior con la soledad tras mis ojos. Damos inicio entonces a estas jornadas 4.0, Jorge presentando. Gracias, Jorge, por estar aquí otra vez. Empezamos entonces. Buenos días. ¿A quién tenemos primero el día de hoy? Camilo. Juan Camilo Panchalo. Juan Camilo Panchalo Arredondo. Juan Camilo Panchalo Arredondo es licenciado en literatura, nacido en Cali en 1992, ha cursado estudios de educación básica en el Colegio La Corder y culminó su bachillerato en el Colegio Santa Librada, instituciones en las que desarrolló su interés por las humanidades, las lenguas. Posteriormente ingresa a la Universidad del Valle, donde adelantó su formación en literatura, destacándose por su compromiso académico y su vocación docente. En el año 2022 obtuvo el título profesional y desde el 2019 ha ejercido como docente de humanidades, impartiendo clases de inglés, español y ciencias sociales en el nivel de bachillerato. Su práctica pedagógica se caracteriza por el enfoque crítico, el fomento de la lectura y el pensamiento reflexivo, así como la implementación de estrategias que promueven el aprendizaje significativo. Además de su labor educativa, ha dedicado más de una década a entrenamiento de artes marciales, alcanzando en el 2021 el cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, disciplina que le ha permitido desarrollar valores como la disciplina, la perseverancia y la autoconfianza. Actualmente se desempeña como docente de inglés en el nivel de bachillerato, combinando su pasión por la enseñanza con su compromiso constante hacia la formación integral de sus estudiantes. Su ponencia se titula Letras subversivas,
Puños revolucionarios y sonidos electrónicos, música e identidad como sesgo emocional. Juan Camilo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por todo. Gracias, Aida, por existir. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar con la presentación. ¿Desde aquí? Sí. Ahí está. Sí. ¿Aquí? Bueno, pues ya saben cómo se titula mi investigación. Es también, lo quise hacer como una continuación de mi trabajo de grado, que es acerca de, pues también es acerca de la literatura que hay en la música, en la cultura urbana, en lo que, la cotidianidad de la gente, ¿sí? Entonces, pienso que ahora la literatura ha evolucionado un poco, porque no nos encontramos el escritor tal así como antes, que está en el pedestal, sino que hoy en día tenemos guionistas, tenemos raperos, fanzineros, poetas, sí, gente que son literatos, pero que no son tan académicos, ¿sí? Entonces, también quiero como darle un poquito de mérito a eso, ¿listo? Entonces voy a empezar leyéndoles un fragmento. Fragmento que es pues también un adelanto de mi investigación, en donde hablo de la conexión del sonido con la humanidad. Dice así: es indiscutible que siempre los sonidos y la música han influido en la vida de la humanidad. El primer instrumento fue la percusión. Por medio de golpear superficies con las manos o con objetos, después idearon la manera de fabricar tambores con las pieles de animales templadas. La percusión originalmente imita los latidos del corazón. Por esta razón, en un principio, son usados como tambores tribales o marciales, los cuales en la guerra tenían el objetivo de aumentar el pulso cardíaco y llenar de valor a los guerreros. ¿Listo? Entonces vamos con la introducción, que quería, pues no sé, exaltar o denotar esta influencia del ocultismo en la música, ¿sí? Porque primero que todo vamos a hablar de música secular. Entendamos que la música religiosa trata de alabanzas al Dios de la religión. Es más, creo que el reggae puede encajar como música religiosa, porque el Rastafari alaba a Dios, ¿sí? Entonces, la música secular está influida por el ocultismo. Tenemos, por ejemplo, la presencia de Aleister Crowley en el álbum de los Beatles, ¿sí? Sabemos quién es Aleister Crowley, uno de los más grandes magos del siglo XX. Y también tenemos al escritor William Burroughs al lado de Kurt Cobain, ¿sí? Que él era una especie de mentor para Kurt Cobain. Sabemos que William Burroughs es uno de los pioneros de la generación Beat y que pues también tenía una especie de contagio con ese ocultismo. Aquí también vemos
la relación pues que tiene la música con el ser. Vemos al pintor austriaco Adolf Hitler con su compositor favorito Richard Wagner, ¿no? Sabemos que Richard Wagner es un compositor de música clásica y que pues ha hecho obras como El Cantar de los Nibelungos, que es muy famosa, y sabemos pues que la música influye mucho en las emociones del ser humano. Entonces aquí lo que yo estaba diciendo antes, la música, pues la música primigenia, tribal, después se divide entre la música religiosa para las alabanzas y la música secular. La música secular deriva en la música popular, pero en la investigación nos vamos a enfocar en la contracultura, ¿sí? No en la música popular, porque nadie dice por la calle, no, es que yo soy popero, a mí me gusta el pop. Oh, la gente dice, yo soy rapero, yo soy punkero, yo soy rockero, yo soy reggaetonero, bueno, quién sabe. Entonces de ahí salen las tribus, que antes, bueno, no me parece un término exacto para lo que es, por eso yo he decidido acuñar el término culturas urbanas, ¿sí? Porque esto no se trata, antes se decía que eran tribus porque se creía que era como un hobby, una manera de vestir, una moda. No, ya sabemos que no es una moda porque lleva muchos años vigente, es una cultura, es un estilo de vida. Entonces nos vamos a enfocar en cómo influyen tres tipos de música o de culturas en las emociones del ser humano. Vamos a empezar por la cultura hip hop, ¿sí? Creo que el primero en acuñar los 4 elementos fue Afrika Bambaataa. Los 4 elementos son MC, que es el maestro de ceremonias, el que canta, el que rapea, el DJ que pone la música, que hace los scratches, el b-boy o b-girl, el que baila, el que hace las acrobacias que parecen artes marciales, y el graffiti, que son los pintores de esta cultura. Quiero leer un fragmento de una canción de un rapero de esta ciudad, se llama La Voz MC, y dice así: en esta enorme ciudad donde nací para rapear, para escribir sentimientos que el alma no puede encontrar, para escapar del miedo y de la soledad, de la maldad que nos corrompe y que no nos permite amar, un poeta delirante perdido en el después y el antes, en medio de días chocantes, y una vida ambulante, entre sonrisas repugnantes, y aunque no vista elegante, mi mirada es siempre firme, pura y para adelante. A mí, que no me cambien el tema, que el verdadero problema es un sistema que da pena, mas no es el que la siembra y la quema. Aunque la juventud ahora es un dilema, la educación no es un diploma, son mentes que no se frenan. Obviamente esto es rapeado suena mejor, pero es para poner un ejemplo ese como es, bueno, les voy a contar una anécdota. Ahora veníamos en el transporte masivo y es algo gratificante ver cómo a veces, por ejemplo, los raperos, los que se montan al sistema de transporte a ganarse la vida, a rapear, siempre le sacan una sonrisa a la gente. O sea, siempre hay alguien que se ríe, alguien que alguien, por más de que esté serio, que esté así, escucha algo y le mueve una fibra, ¿sí? Entonces, este
este sentimiento, desde sus comienzos el hip hop siempre ha sido una manera de resistencia contra la violencia y la delincuencia de las calles. O sea, él nació como una oposición a esa delincuencia y violencia que se daba en el Bronx, en Nueva York. Entonces, siempre lleva esa esencia de darle como una motivación, un motivo de superación al otro, al espectador. Aquí podemos ver pues en Cali, este es como el evento más importante de Cali, la Semana del Hip Hop, es como decir Hip Hop al Parque, pero en Cali, donde la gente pues va y va a los conciertos, va a charlas, talleres. Ahora nos vamos a centrar en la cultura punk. ¿Sí? El punk, yo lo quise poner como punk porque me parece que en Cali hoy en día, o sea, en la actualidad no hay una cultura, como decir, una escena rockera. ¿Ah? Se puede decir que sí. Sí, bueno, yo no sé si hubo escena rockera en Cali. ¿Quién fue? ¿Cronos? Sí, en los 90, sí, en los 90. Pero hoy en día ya no, hoy en día la que está más vigente es como el punk, bueno, de pronto también el metal, pero son subgéneros del rock que se relacionan. Entonces que la juventud como que adhiere y se identifica con ellos, con sus valores, con su moda, sus creencias. Entonces podemos ver en esta imagen creada por ChatGPT, podemos ver los elementos o sea, la vestimenta de alguien que es de esa cultura, como la cresta, bueno, la guitarra, la música, los clips, los taches, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una bala? Sí, punto 50. Entonces, la gente apenas, creo que esto pasa en la adolescencia cuando queremos identificarnos en un grupo, queremos ser aceptados en la sociedad, queremos tener reconocimiento y encajar. Entonces, en mi investigación yo decía que para mí, o no sé si, bueno, no sé si es verdad, el punk llegó, o sea, uno de los pioneros del punk fue en Medellín cuando salió la película Rodrigo de No Futuro. Eso fue como en los años 90, entonces después vino acá la cultura, o sea, primero fue allá, después vino acá. Entonces una de las letras más famosas, ¿todos se han visto la película? Rodrigo de No Futuro. Se la recomiendo. Entonces, pues la letra dice así: la reacción te espera y todo te desespera, te echan del trabajo, sales del carril, ya tienes el cáncer que te da la vida, te da una veneria, nada te funciona, te cantan los tombos, pobre porquería, toma mi consejo y hallarás la salida, no te desanimes, mátate, no te desanimes, mátate. ¿Ya? Bueno, los que me han escuchado dicen, no te desanimes. Entonces, esto crea también un precedente, una moda, porque el punk surge también con el anarquismo, con el ser contrario a la oposición de ese sistema pues opresor que era la monarquía en el Reino Unido, ¿sí? Entonces llegan bandas como Sex Pistols, The Clash, que por lo menos Sex Pistols, ahorita vamos a ver, van en contra de la monarquía,
¿sí? O sea, ellos quieren la anarquía. Y también sabemos que la anarquía pues creció en paralelo con el socialismo. Entonces, pues esto tiene mucha influencia en las emociones de la gente. Por ejemplo, conozco casos de hubo gente que se tomó muy literal esta canción, ¿sí? Literal. Dijeron, si yo soy punkero, ¿por qué no voy a hacer lo que dice esa canción? Y como los vikingos, muero en la gloria del Valhalla porque me suicidé o morí de sobredosis. Sí, hay gente que se tomó muy literal esto, entonces no podemos tomarnos de forma literal cualquier letra, ¿sí? Creo que, o no sé si creo que esa no era la intención del autor, ¿no? Creo que él quería morir y renacer en su nuevo ser, en su nuevo ser punkero. Aquí está, esta es la portada del film, Rodrigo de No Futuro. Vemos un paralelismo en la literatura, esta tendencia, no sé, suicida. Sí, entonces esto es un fragmento de la investigación. Dice, no es la primera vez que escuchamos en una letra o historia el ejemplo de un suicida. Muchos de los más grandes escritores o escritoras del mundo han decidido perecer de la misma manera. Recordemos la novela del romanticismo alemán, Los sufrimientos del joven Werther, el cual decide acabar con su vida al final de la novela. Y en el siglo XVIII, en Alemania y en Europa, esta novela desata una oleada de suicidios. Personas también que se tomaron de manera muy literal la vida de Werther. O recordemos el final de la vida del poeta bogotano José Asunción Silva, el mejor exponente del romanticismo y simbolismo en Colombia. Murió a causa de un tiro en el estómago, propinado por él mismo, similar a la manera en que murió Werther. Entonces vemos que siempre hay una influencia más que todo en la música que tiene letras, ¿no? Pero fue el portátil. Se descargó, creo. ¿Se descargó? Se verterió. Sí. Lamentablemente. Dale. Entonces, eso sucede en la música que tiene letras, o sea, la música que tiene letras pues también tiene que ver con la literatura, pero hay una música que no tiene letra, ¿sí? Entonces llegamos a la tercer cultura urbana que estamos investigando en estos momentos, la cual es la música electrónica. Muchos me pueden decir, no es que no es electrónica, es que es lo-fi, es que es hard techno, es que es lounge, o sea, tiene como más de 500 subgéneros, ¿sí? Pero yo decidí acuñar, bueno, como música electrónica o cultura techno en Cali, ¿sí? Porque lo que pasa es que la cultura techno viene de Europa, ¿sí? Pero en Europa surgió como un movimiento underground, un movimiento contracultura, muy como sofisticado, muy
como escondido. Dale. Dale. Entonces, pues esta cultura aquí en Cali se ha permeado de tal manera que hoy en día no es underground. Hoy en día la alcaldía apoya esta cultura, apoya los eventos de tecno, de electrónica. Hasta han inventado algo que se llama échele cabeza, sí, que es algo que no, eso ya murió. Ahora es en la gruta. Sí, exacto, ahora promueven lugares así como la gruta. Es más, aquí en bajos de cafetería también han hecho tecno. Entonces se promueve cosas así que ya no sea como al principio, que era que la gente pagaba su boleta cara por ir toda la noche a un evento clandestino, no. Hoy en día puede ser gratis aquí en bajos de cafetería o en la gruta, ¿sí? Entonces, esta música tiene, o sea, un efecto muy, creo que es hasta más directo que la otra música, que las otras dos culturas, que el punk y el hip hop. Porque en esta música no tienes que analizar la letra, simplemente tienes que sentir el sonido. Entonces ese sonido te genera una emoción. Y esas emociones, bueno, obviamente las drogas también, pero estoy hablando, sí, pero estamos hablando del sonido, que tienen unos sonidos que son bien, no recuerdo cómo es que se le llaman, pero que son bien, o sea, están en otra frecuencia. Entonces eso te hace por dentro sentir diferentes emociones. Entonces vemos, por ejemplo, que el festival más grande del mundo de la música electrónica se llama Tomorrowland. Aquí en el lago Calima hacen un festival que se llama Black and White. Es como que toman de referente ese festival, ¿sí? Y vemos que esto influye demasiado. Ah, bueno, otra cosa, las otras dos culturas, el hip hop y el punk, parece que le gusta más a las juventudes, pero la música electrónica no tiene límite de edad. La música electrónica le gusta a la juventud, a los viejos, a los adultos, a los viejorros. Entonces es como mucho más, ¿cómo te puedo decir? Asequible, porque si te gusta la música electrónica no te tenés que vestir con taches ni nada así, o digamos con gorra plana o ropa ancha, no, porque cualquiera puede ser de esa cultura, es como una cultura más. Me parece que el punk y el hip hop son como más excluyentes, ¿sí? Porque, si vos no sos esto, entonces no puedes ser parte de esto. En cambio, la electrónica sí tiene más acogida a cualquiera. Pues no importa que seas blanco, negro, chino, gay, mujer, lo que sea, te puedes ser de esa cultura. ¿Listo? Entonces, en conclusión, todavía me queda tiempo. Sí. Entonces, antes de una sorpresa que les voy a dar, vamos a hacer la conclusión. Las tribus urbanas o las culturas urbanas en Cali representan mucho más que expresiones estéticas. Son espacios de resistencia cultural, refugios emocionales y comunidades de identidad en un contexto social marcado por tensiones. Todos sabemos la ciudad en que vivimos, que es demasiado peligrosa, por no decir que es México.
Y también hay que reconocer la relación e influencia directa que tiene esta música y cultura urbana en nuestro ser, ¿sí? En el ser humano. La música, desde la sociología, desde la psicología, literatura, se revela como un lenguaje fundamental para la construcción de la estabilidad emocional. Es resistencia, rap, catarsis, rock, celebración, salsa. Emociones a partir de sonidos electrónicos, tecno. Sí, entonces vemos que, bueno, como decía, parece ser que Jim Morrison tenía verdad cuando nos dijo "When the music's over, turn off the lights", o Nietzsche que decía sin música no se puede vivir. Entonces, como acto final, el personaje aquí, la voz MC, nos va a hacer una improvisación, ¿sí? Hablando de las emociones y cómo el hip hop, bueno, el hip hop, la música en general, te ayuda a sobrepasar todo, o sea, los sentimientos malos, a poder vivir de una mejor manera. Y lo sé porque en muchas de tus canciones hablas del haberte superado, del como ahuyentar el dolor y la soledad, calmar esos sentimientos, hacerlos a un lado para rimar y hacer música, crear, hacer arte. Bueno, démosle un aplauso. No, un aplauso para el parcero, que chimba que esté acá parado acá. Para los que no me conocen, buenos días, todavía es día. Mi nombre es Pila Edwin Rojas, soy un artista de la ciudad de Cali, conocido como La Voz MC. Creo que ya voy a cumplir ya 2 décadas, ya 20 años haciendo rap social contundente en la calle de Cali. Antes de empezar con lo que quiero hacer, quiero darle mucho valor al parcero porque por parte de la música puedo decir que la música en algún momento salvó mi vida, ¿no? Porque nadie sabe lo de nadie, vengo de un lugar donde era siempre el estilo muy fuerte, donde las calles eran crudas, calientes, donde lo único que tenía uno que hacer en ese momento para buscar una oportunidad era salir a las calles a atrapar a la gente, papi. Entonces no habían oportunidades, y vengo de esa resiliencia de vida, una vida donde no fue muy fácil, desde los barrios más calientes de Cali, donde apenas fueron los cimientos desde el distrito de Agua Blanca en ese entonces. Entonces, lo aportó mucho sobre ese valor de la música, porque la música en ese momento entró hacia mí como un factor de rescatarme, como decirme, vení, que yo te necesito, y salí de allá donde estás, ¿sí? Entonces, desde el colegio también tuve que tener la oportunidad de encontrar personas que también se identificaran con la música, porque nunca fue fácil conocer de ella. Me involucré en la música rap, conociendo los estilos de la música rap, desde los inicios desde Estados Unidos hasta cómo llegó desde el puerto de Buenaventura, entrar cassettes, mercancía para poder escuchar buen rap, cimientos desde la isla de Puerto Rico y muchos artistas como, pues muchos conocemos como influencia, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo a adoptar como el hip hop, como vida, como bueno, salir ya del entorno donde yo vivía a intentar a cambiar mi entorno. Entonces me encontraba yo en los colegios, en el colegio desde el bachillerato, y siempre tuve muchas amistades que me enseñaron como, sí, empezar como que era parte de ese movimiento, hacer beatbox, hacer más que conocer el hip hop, hacer parte de la cultura hip hop, ¿sí? Y más en el rap de Cali, habían raperos caleños donde nadie conocía, pero sí existían lugares clandestinos donde la gente llegaba allá. Entonces, para resumir, tuve ciertas pérdidas también, como la muerte de mi hermano, que fue un gran bailarín de breakdance, también apropiándose de la cultura como refugio, ¿sí? Porque como vivíamos en un entorno de las calles calientes en el barrio Mojica de Cali, había muchos jóvenes que también se perdían, pero había mucha gente talentosa, digámoslo, no solo en música, sino que también tenían una propuesta como salir a una pista de modelaje, deportiva, de pronto buenos
futbolistas o también bailarines, porque siempre como defensa siempre fue bailar, con el movimiento del baile también poder salir adelante por medio de esa mala vida que se lleva. Entonces, mi hermano falleció a causa de la calle se lo comió porque mi hermano era un pelado muy bien, pero pues fue asesinado por ladrones, y a eso le sumo también de los 7 meses, después muere mi mamá muere después de esa muerte de mi hermano, y fueron 2 golpes repentinos para mí. Entonces yo le cuento como experiencia porque a mí también, o sea, me afecta, y creo que siempre vamos a tener como ese vacío de las personas, pero siempre estuve ahí atado a la música. Entonces empecé a escribir, a difundir el sentimiento hacia no poderme quedar como en una silla o en un escritorio a llorar, a entristecerme, sino que también hacerme valer por lo que me había pasado, pero también dignificando con las letras que escribía a seguir adelante. Entonces siempre fue así como ese travesía, y a medida de eso la música me otorgaba a mí reconocimientos, me daba a mí añadiduras como, hey, te ganaste cierto festival, siempre estuve en las batallas de freestyle, entonces siempre me dio como la fuerza de no pensar en mis tristezas, sino en lograr llegar donde quería, y siempre lo vi así, y siempre me fui construyendo. Yo soy en estos momentos un muro, me considero un muro porque también me considero una buena influencia en el rap caleño. Ya pues en el principio te decía que ya son casi 20 años, eso también tiene un peso, y un recorrido donde he aprendido desde muy chinga, desde muy pelado, a que aprendí más que pesa menos una pala que un lápiz, porque también uno ya va mirando qué camino escoge, qué profesión vas a tomar, y lo digo con orgullo, ¿no? Ya desde ese entonces, de esa resiliencia, desde esas pérdidas, también adopté como el rap como salvación de vida, ¿sí fija? Entonces lo tomé como herramienta de transformación social. El tiempo me ha enseñado también a llevar que la música también puedo tratarla para ayudar, para colaborar no solamente en lo servicial, sino también en lo emocional. Lo que decía el parcero, la música ha sido un factor de frecuencia donde también maneja emociones, donde podemos salvar el caos. Nadie sabe lo de nadie, porque sabemos siempre que estamos expuestos a un caos, pero por parte de una letra, por parte de un reflejo, una anécdota, una experiencia, también podemos detener un caos. Y eso habla la voz MC es un artista que habla acerca de las vivencias, no solamente mías, sino también de muchas personas. Hay muchas personas que viven el día a día, cómo pagar un arriendo, cómo mantener una familia, ¿sí pilla? Y a veces digamos que ese estrés, ese vulnerable a ese estrés, también hay personas que no saben dónde llegar a parar, inclusive en una tragedia. Entonces yo lo veo, háblame manito. Para terminar, yo lo veo, yo lo veo para terminar, la música, en pocas palabras, siempre fue un factor para mí de apropiarme para poder emplearlo y poder ayudar a ciertas personas que están pasando por momentos en el sentido de musical, ¿no? Ya para terminar, sí, ya un minuto. Voy a dar un minuto, quería tirar una cancioncita, una canción si se puede, ¿no? ¿Sí? ¿No se puede? Pero sí quería, bueno, sí, vamos a tirar ahí un momentico, ¿no? Los parceros ya dijeron que sí. Una canción, la canción la quiero tirar como para promover un nuevo, ¿sí? Y hablar acerca de lo que está hablando el parcero, cómo podemos llegar con una canción a hablar de lo que somos, ¿no? Esta canción la titulé Un gato en la ciudad de los gatos. Epa, habla acerca de mí, si lo quieres escuchar, es muy propio acerca de mí, habla de mis razones, mi vida, y dice así: yo, Swanfer, voy piloteando la noche en mi camarada, mimetizado por si la envidia me arroja una mala mirada, en esta Cali sucia y con su astucia que cambia la jugada, por si en la trasnochada toca aprender a gente mal viajada. Yo veo gatos malos con caras de buenas intenciones, gatas que promueven ratos por afecto a sus relaciones, gatos creyéndose perros por sus mentores. Yo sigo siendo un gato negro en medio de tantos traidores. Mis respetos por quien lucha y decide contarlo, que chimba por el que se alegra cuando la están logrando.
hablando ayer en los buses y hoy en la tarima toca observarlo. Tendremos tanto que ni sabremos dónde guardarlo. Tal vez el problema sí soy yo, pero préstame atención, soy yo el ejemplo de mi propio yo. No existe tal error, la identidad es la misma menor. Por más que la cagué, siempre aprendí cuál fue la situación y yo a veces creo que vivo de severos karmas. Es el tiempo quien se lleva el recuerdo de lo que fue mi alma. Un gato hambriento queriendo esquivar tiros de salva. Nunca le dije a mamá que siempre fue mi ángel de la guarda. A veces creo que vivo de severos karmas. Es el tiempo quien se lleva el recuerdo de lo que fue mi alma. Un gato hambriento queriendo esquivar tiros de salva. Nunca le dije a mamá que siempre fue mi ángel de la guarda. Gracias por la oportunidad, parceros. Este tema se llama Un gato en la ciudad de los gatos y lo identifico como un gato en la ciudad de Cali. Hablamos de variaciones, hablamos de lo que se vive en el entorno nuestro, de lo que podemos cambiar como personas. Y nada, manito, muchas gracias. Regalen un fuerte aplauso al parcero Camilo que me invitó y a ustedes por el espacio. Muchas gracias por su asistencia y ojalá lo hayan disfrutado. Ok, ya después de esta pequeña expresión artística urbana que nos acabaron de regalar, seguimos con la siguiente ponencia. Llamamos acá a Valentina Vargas, Dubán Navia y Alejandro Ortega. Alejandro Ortega es estudiante de licenciatura en literatura de sexto semestre de la Universidad del Valle, seccional Palmira. Ha sido partícipe de múltiples eventos culturales como recitales de poesía, prácticas de teatro o de escritura. Dinámicas de mi convivencia en el aula, observación de las actitudes y comportamientos de estudiantes del grado décimo ha sido su primer trabajo de investigación en el que ha contribuido y el cual se ha centrado en observaciones comportamentales dentro del aula y su relación con los estudiantes. Valentina Vargas es estudiante también de licenciatura en literatura de sexto semestre de la Universidad del Valle, seccional Palmira. Ha sido publicada en la antología de poesía colombiana Sonidos de Gloria de la editorial Ediciones Converso. Ha participado en recitales poéticos, así como en obras de teatro y demás eventos académicos dentro de la universidad. Dinámicas de convivencia en el aula, observación de las actitudes y comportamientos en estudiantes del grado décimo. Ha sido su segundo trabajo de investigación y viene a presentar en el semillero, el cual se centra en la observación del comportamiento de los alumnos dentro del aula de clase. Dubán Navia, estudiante también de la licenciatura en literatura de sexto semestre de la Universidad del Valle, seccional Palmira, ha participado también en colectivos culturales en el municipio del Cerrito, por medio de los cuales ha ganado estímulos y ha creado tejido social a partir del arte y la literatura. Ha sido partícipe en obras de teatro y demás eventos académicos dentro de la universidad y también participa en el proyecto Dinámicas de Convivencia en el aula, observación de las actitudes y comportamientos de estudiantes del grado décimo. Y es su primer trabajo de investigación, entonces los dejamos con la ponencia Dinámicas de Convivencia en el aula. Muchas gracias, buenos días. Mi compañera va a ser... ok. Hola, buenos días. Nuestro proyecto se llama Dinámicas de la Convivencia en el aula de clase. Este proyecto fue realizado en la materia Seminario de Taller de Investigación Educativa. Bueno, pues para empezar vamos a darles una breve introducción de lo que fue nuestro proyecto, ¿vale? Pues el objeto de estudio, como ya vieron, pues es como intentar observar los comportamientos y las interacciones que hay en el salón de clases, en este caso en un contexto específico, en un grado décimo, en el Colegio Los Alpes de Llano Grande, ubicado en el barrio Llano Grande de Palmira. Es un colegio privado, en su mayoría estrato 2, cuenta con 130 estudiantes y en este caso, en este salón, habían 3 estudiantes, eran 8 mujeres y 5 hombres. La justificación para realizar este trabajo es que pues creíamos importante, con base en nuestra experiencia en el colegio, pues intentar analizar un poco cómo esa convivencia que se da en el aula y ver cómo esto afecta tanto a nivel emocional como también a nivel académico a los estudiantes. Algunos de los autores que
usamos de referente son García Seiker, Torres Díaz y Gómez Ortega, los cuales ya han hecho investigaciones con temas similares. Y el enfoque que utilizamos es un enfoque descriptivo cualitativo en el cual obtuvimos nuestros datos por medio de observación directa y entrevistas. Ahora, en la justificación encontramos, pues como les venía contando, hace no mucho, pues cada vez ya más tiempo dejamos el colegio, pero pues como que ambos compartimos una experiencia a lo mejor no muy gratificante en cuanto a las relaciones e interacciones que teníamos dentro del aula. Así que pues teniendo en cuenta esto, como que nos surge la pregunta, la cual va a ser la guía de este proyecto, la cual pues voy a leer, y es: ¿cómo las dinámicas de comportamiento entre los estudiantes del grado 10º del colegio Los Alpes de Llano Grande en Palmira afectan el desarrollo social de los alumnos dentro del aula? Ahí nos equivocamos con el nombre del colegio. Bueno, en primer objetivo tenemos observar las dinámicas de comportamiento de los estudiantes del grado 10º, identificando o teniendo en cuenta las actitudes que influyen en la convivencia diaria. También son en dos. ¿En qué área? No, ahorita la voy a explicar. Ok, ¿qué iba? También proponer estrategias y recomendaciones para mejorar la convivencia y el comportamiento en el aula, basado en los hallazgos que hemos tenido en el estudio con el fin de fomentar un ambiente escolar más productivo y positivo. Asimismo, analizar ese impacto de los comportamientos, de esas dinámicas en el aula en relación con el desarrollo social de los estudiantes. Bueno, como diseño metodológico, ya lo había explicado el compañero, es de carácter descriptivo, ya que lo que buscamos es identificar las dinámicas de los estudiantes dentro del salón de clase. Esto lo hicimos con un método de estudio de trabajo de campo, debido a que como investigadores estábamos dentro del contexto donde se desarrollaron los hechos, y así podíamos evidenciar de mejor forma cómo se relacionaban en su entorno natural. Lo llevamos a cabo en dos procesos. La primera es la observación directa. Íbamos allá y simplemente mirábamos ellos cómo se comportaban y se relacionaban entre sí. Y la siguiente es la entrevista al grupo focal, donde lo que buscábamos era encontrar algunas opiniones más subjetivas que nos permitieran ampliar lo de la observación directa. Bueno, en el marco teórico tenemos que, a partir del análisis de comportamiento, seguimos una línea teórica que se va por la convivencia y las relaciones sociales. Esto influenciado por dos trabajos bibliográficos que sirven como referencia para nuestro trabajo propio. El primero tiene el nombre de Habilidades sociales y rendimiento académico en adolescentes de secundaria, que es escrito por Silvia Eugenia Torres, Gladys Hidalgo y Carla Verónica Suárez. El objetivo de este estudio es analizar las habilidades sociales de los estudiantes en territorio de Loja, Ecuador. El segundo texto se llama Influencia de las interacciones sociales en el rendimiento académico, aproximación bibliográfica, de Mercedes García Seiker, que se enfoca en las complejidades y problemáticas de las relaciones sociales, y esto como guarda una estrecha relación con el rendimiento. Por ejemplo, un ambiente escolar más sano quiere decir una mejoría en el rendimiento académico. Y también nuestro trabajo se fundamenta en dos expertos de la teoría psicosocial. El primero es Erik Erikson, que habla de las 8 etapas que tiene el ser humano, que están presentes en las complejidades de los conflictos sociales que se desarrollan en el ambiente escolar. Asimismo, tenemos a Lev Vygotsky, que en su teoría sociocultural profundiza que el aprendizaje es a partir del proceso social de la interacción con otros. Bueno, como resultado tenemos que, como ya lo ha dicho el compañero anteriormente, eran 3 estudiantes. Este proyecto se realizó en 4 sesiones cada jueves.
El salón, como era un espacio reducido, los asientos estaban organizados en forma de U y los estudiantes se dividían en subgrupos, conformaban de 3 a 4 personas. En ocasiones dialogaban como entre la mayoría, pero siempre eran más relacionados como con su subgrupito. Entonces, las materias son artística y trigonometría. En esto notamos que ambos profesores pues tenían una metodología diferente al momento de enseñar, por lo tanto se veía esa afectación en su comportamiento. En la primera sesión de preguntas nos enfocamos más en que ellos nos comentaran cuáles eran las opiniones que ellos tenían de la forma en la que ellos se relacionaban entre sí y a manera individual en su grupo. ¿Lo puedes pasar? Y en la segunda sesión de preguntas nos enfocamos en que ellos nos comentaran cuáles eran las dificultades que ellos presenciaban como grupo y que podían proponer algunas estrategias para resolver estas falencias. Estas entrevistas fueron realizadas en la penúltima y en la última clase. Las entrevistas no fueron como a manera personal, sino más bien en modo general, como que algunos pues respondían las preguntas si querían y otros simplemente se limitaban a observar. Sí, es privado. ¿Pero es privado, pero es como de buen estatus? No, sí. En el barrio, igualmente sus... ¿Normal? Sí. Dos, tres, más o menos, sí, sabe. Pero no es un mal barrio, Bueno. En análisis tenemos que efectivamente sí se encuentra una afección en el comportamiento de los estudiantes dependiendo de las materias, debido a que pues en el área artística ellos se mostraban de una forma más libre y participaban activamente en la clase. Sin embargo, en la materia de trigonometría se mostraban más, sí, reacios. Pero bueno, esto se debe también al comportamiento que en algunas ocasiones tenía el maestro. Porque hubo una oportunidad en la que estábamos observando, entonces uno de los estudiantes estaba haciendo un ejercicio en la calculadora y le dijo al profesor como que no le había dado el mismo ejercicio que el profesor le daba en el tablero. Y el profesor simplemente se limitó a decirle, la calculadora no es la mala, el malo es usted. Entonces, bueno, este tipo de actitudes con los estudiantes pues también hace que ellos no quieran participar en la clase. Profesor le generó un trauma con la regla y con el compás. Porque no lo puede usar. Ya para usar una regla teclado. Uy, muy duro. Hay que leer los números de Hans Manuel Selberger. Bueno, este comportamiento pues no era solamente como con este profesor de trigonometría, sino que nos contaban que en muchas ocasiones los demás profesores también no les permitían que ellos tuvieran como comentarios o opiniones. Entonces por eso siempre se limitaban como a estar en sus puestos o a enfocarse como en los celulares o a hablar entre ellos, porque cuando ellos participaban en la clase no les tomaban en cuenta la participación. Sin embargo, también nos comentaron que con el profesor de trigonometría habían llegado a un acuerdo en el que tanto el maestro como los estudiantes iban a dialogar en caso de que se presentaran algunas dificultades o cosas que no les gustaran, como que iban a dialogar para poder tener un mejor ambiente en el aula. Y esto lo pudimos notar, no me acuerdo si era en la penúltima o en la última clase que estábamos haciendo las entrevistas. El profesor llegó como con una mala actitud y así todo imponente y nos cayó de una como la entrevista que estábamos haciendo. Entonces en ese instante como que una de las estudiantes se salió del salón con él y como que le habló como de que había entrado de muy mala forma al salón. Entonces él ya llegó a la clase, se disculpó con nosotros y nos dijo que era que porque estaba muy afanado para tomar las notas. Entonces pues este trato también como que se estaba cumpliendo en el salón. Y por último, como ya habíamos dicho antes, tuvimos como en esta última sesión de preguntas que ellos pudieran dialogar sobre las dificultades que presentaban y dijeron que era muy difícil ellos ponerse de acuerdo para tomar una decisión, en que en la mayoría de ocasiones siempre lo tomaba como uno por el grupo. Y las estrategias que podían proponer era que pudieran escucharse como las diferencias que tenían entre ellos y así llegar a un acuerdo.
Ahora, pues para cerrar con las conclusiones, pues retomamos un poco el análisis y a partir de ahí las tenemos. Para empezar, pues la primera conclusión a la que llegamos es a la diferencia justamente que había entre el comportamiento y la convivencia en el aula cuando estaban en clase de artística y cuando estaban en clase de trigonometría. Un autor mencionaba que esa era la tendencia de que sí, en clases como por ejemplo artística o que premian más o que se llevan más con la subjetividad, con la imaginación, como que los estudiantes siempre tendían a mostrarse más dispuestos. Pero en otras áreas, como por ejemplo aritmética en este caso, que va más de la mano con la exactitud, con lo bueno o lo malo directamente, como que tendían más a generar ese tipo de bloqueos y traumas. Otra de las conclusiones era sobre las relaciones interpersonales que ocurrían en el salón y cómo esto afectaba su rendimiento, ya que como menciona mi compañera, pues no era como un espacio seguro, ya que hasta los profesores terminaban siendo como los que juzgaban a sus estudiantes simplemente por tener curiosidad o por no ser capaces o por no poder resolver en ese momento lo que el profesor buscaba o esperaba. Y finalmente ocurrió algo que pues para nosotros fue como gratificante y es que pues el primer día que fuimos a hacer las observaciones los estudiantes eran como muy tímidos, pues era un grupo muy pequeño de 3 estudiantes, pues tiende a ser más cerrado, como a más hablar entre ellos y pues al comienzo fue difícil como entablar conversación con ellos, intentar que nuestra presencia no los condicionara a actuar de otras formas para que pues los resultados que obtuviéramos fuesen los más naturales y los más cerca a la posibilidad, lo más cerca a la realidad. Entonces, con el pasar del tiempo, pues como que esa confianza creció y justamente pues el último día ellos fueron los que se nos acercaron y nos quisieron como hacer preguntas ahora a ellos a nosotros y también querer conocer un poco de cómo fue ese proceso, qué escribíamos mucho en nuestras libretas, como que esa era una pregunta que nos preguntaban mucho, como ustedes qué tanto escriben de nosotros, qué tanto nos observan, como que eran muy curiosos respecto a eso. Entonces fue como gratificante ver que el último día pues ellos también querían y sentían curiosidad de saber qué estábamos realizando nosotros. Bueno, y ahora para finalizar, nosotros trajimos algunos comentarios que hicieron en clase y que pues rescatamos, los sacamos del estudio de campo. Bueno, la primera es, le van a meter ese pincel en la boca, un estudiante se lo dijo a otro. El segundo es, ya hice popó, esto se lo dijo un estudiante al profesor cuando llegó del baño. El profesor solamente le dijo, ah, bueno, y ya. La segunda, la tercera es la que yo le di, la de la calculadora no es la mala, el malo es usted. El otro es, usted puede ser negativo, pero la respuesta no. Eso también se lo dijo el profesor de trigonometría al mismo estudiante. Y esto fue en la clase de artística, los que no saben bailar se esconden en la parte de atrás. Se lo dijo a una estudiante que estaba como dirigiendo el baile que estaban haciendo para la presentación, entonces lo dijo como a 2 muchachos que no sabían bailar. Y la última es, vos sos un toteado. Muchas gracias. Perdón, si alguien va a hacer preguntas por acá, para que nos escuchen también en la transmisión que estamos realizando por YouTube. Pues no es tanto como una pregunta, sino como una sugerencia de que lleven esta investigación también a nivel universitario, porque, bueno, hablo desde la experiencia, ¿no? De literatura en los primeros semestres, hay como unos profesores, así como el que le dijo que usted es el malo, como profesores filtro. ¿Ya? Entonces como que si vos te aguantaste este profesor, ya va a seguir. O sea, yo tuve muchos compañeros que retiraron a los primeros semestres. Después de que vieron que un profesor ya le hablaba así, ya no, yo mejor voy a estudiar recreación. Entonces también sería interesante ver el trato también, y también entre los estudiantes, porque siempre en el grupo hay por ejemplo como un grupo que es el que, digamos, los que se hacen adelante, que siempre quieren estar en todo, ser los primeros, ganarse los estímulos, entonces siempre como que excluyen a los que se hacen atrás, bueno, a los que son más tímidos, que casi no participan. También sería interesante ver eso.
Sí, sería muy interesante. Aunque en este grupo, como eran tan pequeños, como que no se alcanzaba a apreciar mucho eso de un grupo que resaltaba frente al resto, porque era un espacio muy pequeño, entonces cualquier cosa que hiciera cualquier estudiante, todos los demás se iban a poder dar cuenta. Eran salones por ahí no, era un espacio pequeño, eran por ahí 3 metros de fondo y 2 de ancho, era bastante pequeño el salón. 3 estudiantes y un profesor, y nosotros ahí como afuera viendo. Sí, nos teníamos que hacer en la parte de afuera del salón para poder observar porque no cabíamos. Entonces como que uno de nosotros se hacía ahí al lado del profesor y los otros dos se hacían en el marco de la puerta. Sí. Y pues esperamos poder realizar también este proyecto a nivel universitario, sería genial poder hacerlo y ver qué resultados nos da. Bueno, mi pregunta es sobre todo, pues algo que me llamó mucho la atención fue de cierta manera cómo salió a relucir esta, sí me escuchan, ¿no? Ah, sí. Esta experiencia traumática de pues las matemáticas y pues digamos en estos comentarios que ustedes resaltaron, hay uno que pues me llamó mucho la atención y es los que no saben bailar, escóndanse en la parte de atrás, porque curiosamente, pues, desde mi experiencia como estudiante, yo no tuve tanto trauma con las matemáticas porque los profesores de matemáticas eran los más parchados. Con quienes tuve trauma fue curiosamente los profesores de artes, de esas áreas. Esos profesores me dejaron un trauma que hasta el día de hoy me cuesta mucho pintar o dibujar porque me arruinaron la vida. Y claro, pero, o sea, sí, es muy interesante porque también dentro de muchos campos humanísticos se da ese bueno y malo. Y es mi pregunta, ¿qué otras cosas observaron, pudieron observar algunas otras cosas dentro de pues, la clase de artes que tengan que ver con eso, con esa represión hacia el estudiante, quizá con respecto a su manera de expresarse artísticamente? Pues en una de las observaciones que fue donde pasaron a bailar salsa, yo siento que hubo mucha libertad. Siento que algo que nos puede fastidiar mucho en el aula es el ruido, el movimiento. Siento que a veces sentimos que las personas que hacen mucho ruido estorban, pero siento que a veces ese ruido es importante porque hace que el estudiante se exprese, que pueda decir más allá. Entonces, en esa clase de salsa, ellos gozaban, se reían, hacían movimientos con el cuerpo. Siento que esa libertad los dejaba hacer. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Ok, continuamos con las jornadas de investigación 4.0. A continuación tenemos a Javier Alejandro Lora Díaz. Javier es historiador y magíster en literaturas española y latinoamericana y magíster en formación en historia conceptual con experiencia en docencia, investigación, creación y gestión de proyectos. Miembro del semillero Investigación Frontera, Sociedad y Cultura en el Caribe y América Latina, categoría B, Colciencias, de la Universidad de Cartagena. Sus líneas de investigación son la historia política e intelectual y los estudios literarios del siglo XIX y XX. Ha ganado convocatorias relacionadas con el rescate de la tradición oral en el Caribe colombiano y ha trabajado en el rescate de investigación y digitalización de los archivos del Caribe colombiano. Su ponencia se titula Protesta estudiantil y efracción del cuerpo femenino en algunas novelas latinoamericanas. Javier. Buenas. Quisiera el repentismo en sí, pero no lo tengo y por eso envidio siempre esa capacidad de hacer lenguaje, música, arte, desde la idea, las palabras. Eso es una cuestión, sí, mi respeto. O sea, y a todos, excelentes. Yo voy a hablar ahora sobre, el título es Protesta estudiantil y extracción del cuerpo femenino en algunas novelas latinoamericanas. Esto es un tema que vengo estudiando o revisando desde hace años
y es cómo las representaciones de la protesta estudiantil, los disturbios, los mitines, las reuniones, en fin, muchísimas cosas de esta vida universitaria, a propósito de un día como hoy, están representadas en algunas novelas y hacen parte de una temática que abarca desde 1920 y a partir de la reforma universitaria de 1918. Entonces voy a comenzar. La narrativa de la protesta estudiantil universitaria se sostiene como hipótesis que deviene en 3 momentos específicos. El primero, que va de los años 20 a los 50. Esto es un grupo de novelas que están novelas colombianas, novelas centroamericanas y novelas latinoamericanas, que iré anunciando, pero que la fotografía hace una imagen mucho más para que se haga una idea de cuáles son estas, pero que vienen en 3 momentos. El primer momento que va de los años 20 a los 50, un segundo momento que va de los años 60 a los 70 y un tercer momento que transcurre entre los años 80 hasta la actualidad. El primer momento pertenecen novelas como Fiebre de Miguel Otero Silva, que está ahí, Viernes de Dolores de Miguel Ángel Asturias, Guatemala, La Brisna de Paja en el Viento de Rómulo Gallegos, Venezuela, y Los Años de la Asfixia de José Stevenson. Un segundo momento que podemos establecerlo como novelas como Compañeros de Viaje de Luis Fayad, que aparece ahí, Entre Mars y una mujer desnuda del ecuatoriano Jorge Enrique Adún, que tiene un nombre bastante llamativo y precioso. El Gran Solitario de Palacio del mexicano René Áviles Fávila, y que además no solo esa, escogí esa, pero en realidad hay varias novelas, La Plaza, bueno, Tlatelolco es un punto de quiebre y es un punto referente a una generación que la marcó y que la plasmó en esa literatura, y por lo general tiene mucho. Palinuro de México, que sería como un poco la de Fernando del Paso, que sería como más compleja y que tiene la temática de la medicina, otras cuestiones, pero que también atraviesa esta temática. Y Todo el amor en sus ojos de chileno Diego Muñoz Valenzuela. Esa es una novela chilena y es llamativo porque digamos que uno pensaría que la praxis del combate, es decir, el cono sur estuvo atravesada por las dictaduras, por lo tanto hay un quiebre dentro de la universidad y el estudiantado que derivó más hacia la acción de la lucha armada. Pero logré encontrar esta novela también por el paso de los años, pero que también es una dinámica que muestra diferentes facetas, como tiene que ser, porque a la final lo que prima es la literatura de los hijos, y la literatura de los hijos es la denuncia sobre esa represión y esa dictadura que aún en la actualidad está funcionando. Laura Alcoba, por ejemplo, es una autora y muchos más. Un tercer momento que pertenece en novelas colombianas como Adiós pero conmigo de Juan Diego Mejía, Disturbio de Miguel Ángel Manrique y Fuego Amigo del argentino Juan Federico von Seschau, que es un poco varias temáticas a nivel de los 80, pero también esta última, este argentino, atraviesa toda la ruptura a nivel de, si bien es una línea peronista, es la llegada de los Kirchner. Y un poco es el movimiento estudiantil que se formó dentro de este espacio. Por lo tanto, la hipótesis que a continuación esbozaré es que las obras seleccionadas evidencian una formación A, identitaria de la militancia, y B, a su vez contienen categorías espaciales. Dentro de estas categorías de formación de identidad se presentan 3 enunciados básicos, como son la construcción de una identidad como sujetos militantes, creada a partir del vínculo que se da por la interacción de los personajes con sus pares de grupos. Es decir, una vez abandonado el espacio del hogar, el estudiante es de provincia, porque una de las características que presentan estas novelas es que
la mayoría de personajes, de protagonistas, son estudiantes de provincia. Es la hipótesis que planteaba desde hace años Isaías Peña, que en su texto clásico, pero que es esta conformación de estos escritores que van hacia las ciudades, las tres, Bogotá, Cali, Medellín, y desde ahí cambian un poco la literatura urbana y la literatura colombiana en Colombia. Algunas de sus creencias son derrocadas, o sea, las de estos estudiantes de provincia, confirmándose la identidad una vez que se ingresa a la vida universitaria. El caso más palpable lo vemos tomando un personaje que es el de Waldemar Vivar, de la novela Juegos de Mente de Carlos Peroso, un escritor de Cúcuta, o sea, dentro, entre comillas, la periferia, un escritor que va hacia Bogotá y que escribe varias novelas, y dentro de ellas Juegos de Mente. Quien después, o sea, Waldemar Vivar, volviendo al personaje, después de ser un conservador, creyente y fiel a la familia, termina ateo, comunista e imprecando de los valores familiares. Eso es un poco las transfiguraciones y transgresiones que sufren los personajes a través de esa literatura. La segunda es la problematización de esas identidades como choques de jerarquía. Podemos establecer que existen unas grietas de la militancia. Eso es algo que yo descubría en varias novelas, que existían ciertos niveles dentro del grupo estudiantil que hacen que se quiebre, que un poco las actitudes desencajen dentro de ese grupo a los cuales pertenecen. Me referiré a dos de ellas y que son definidas como las contravenciones e infracciones que hace el sujeto militante y que suponen unas fisuras o hendiduras. Yo las establecí como grietas de la militancia en su grupo de base. La figura del enano, otro personaje de estas novelas, parte de esa grieta que denomino grieta de la sensualidad. Las decisiones o el deseo homosexual manifestado, porque el enano representa el homosexual dentro de las novelas, que no lo encontramos en todas ellas, sino en algunas. Pero se presenta como deseo perverso y por lo tanto juega como factor disruptor a través de lo que Foucault ha denominado como el beneficio del locutor, aquel que puede hablar y plantear de la transgresión como método. Es decir, Foucault establece la figura del beneficio del locutor, pero también a través de las sensualidades periféricas. Y las sensualidades periféricas Foucault las establece como aquellas que van en contravención de lo que se establece por lo general y que de una u otra forma hacen ruido, quiebran o establecen otro tipo de relaciones. Abro comillas, citando al personaje. Y le dijo que si en esa soñada revolución había campo para revolucionar también las costumbres sexuales, él también entraría triunfante sobre un tanque llevándose enorme verga entre las manos como los romanos. Si a mí me garantizan que una revolución me permite conformar mi semana sexual como a mí me dé la gana, yo me subo al tren. De lo contrario, no, dijo perentoriamente el enano. Pero la respuesta de otro personaje, este huevón ya empezó con sus maricadas, Carrasco, que es el más recalcitrante y el más férreo dentro de esta. Para el segundo episodio, definido como choque de jerarquía, sugiero lo que denomino como discriminación de género a través de la militancia femenina. Evaluaremos a continuación el caso de la rica hembra, otro de los personajes. En este caso, la mujer como sujeto activo de la militancia y como esta misma mediante sus actos de habla, pensamientos y actitudes encuentra una animadversión y resistencia que origina una grieta del género. Primero, habría que decir que la presencia de la figura política de la mujer empieza en las novelas que van de los años 60 y 70, ya que anteriormente su presencia se limitaba a ser simplemente una compañera oficial de los protagonistas. Es el caso de Cecilia en la novela de Fiebre de Miguel Otero Silva. Abro comillas, un ejemplo. Es lógico, una mujer enamorada tiene que estar de acuerdo con los teorizantes. Su instinto busca apartar del peligro al hombre que ama.
sea, más o menos esa era la línea en esos escritos. Recordemos que estas novelas son, a diferencia de los dos periodos que siguen, el punto de choque va a ser la bota estatal. En general, no va contra no va contra la bota estatal, sino que va contra una personalidad en el poder. Es decir, las figuras del dictador Juan Vicente Gómez, Gustavo Rojas Pinilla o Manuel Estrada Cabrera. Por lo tanto, solo hasta la segunda fase de las novelas, las mujeres van a tener una participación política, desplegando testimonio del valor y de la lucha juvenil que se opone a todo reato de conservadurismo. Por lo tanto, lo que quiero exponer es que esta valía se ve entorpecida por el poder heteropatriarcal que sobre el cuerpo de la rica hembra se manifiesta. Y aquí centraré mi focalización, pues a través de la configuración corporal en que se construye una forma de manejar o actuar sobre el cuerpo de la mujer y relacionarlo con la universidad. Es decir, siguiendo con la idea de Marcela Lagarde, cuando establece de un cuerpo cautivo, un cuerpo para placer erótico de los otros, y un último punto que he llamado como cuerpo como fracción del binomio feminidad-universidad, se establece una reducción a dos factores. A, un sujeto de cosificación y que se conforma a través de su sensualidad. Lagarde habla de los cautiverios de mujeres, entiéndase como todo sistema que permite la enajenación del cuerpo femenino, controlándolo y privándolo de su libertad y oprimiéndole. Se presenta en el caso de la succión del erotismo, como se describe al inicio de la novela. Le dicen, abro comillas, le dicen también otras cosas, pisahuevos, me derrites, sorlojuria, chimbaloca, goteleche, corleomano, polvo arrecho. Digamos, son de esas descripciones que hacen de ese cuerpo femenino en esa novela, digamos. B, un segundo punto que es retornando a Lagarde y conectándolo con su postura anterior de cautividad y relacionándolo con lo que plantea con el erotismo, consiste en la exaltación o inhibición de los impulsos liminales, que tiene por protagonista a los sujetos particulares y a estos grupos sociales. El caso de la sexualidad de la rica hembra se convierte en sujeto de animadversión porque al manifestar el deseo, cuando se pone así es que tiene unas ganas inmensas de culiar y es mejor no contrariarla sino darle la dosis adecuada de vergaminol. Es percibida no como alguien que expresa abiertamente su voluntad sexual, sino como, abro comillas, un poder negativo que emana de su cuerpo erótico, volviendo a Lagarde, en el cual es percibido con animadversión del tímido, abro comillas. Era una estúpida, una idiota que no sabía nada de nada, sino culiar y dárselo al primero que pasara. Peor que la puta más arrastrada, más infeliz del mundo. Digamos, una cuestión que se repite en algunas de estas novelas. Por lo cual, cuando el sujeto expresa su intención de deseo, el sujeto femenino, no se cuenta desde la potestad sobre su cuerpo, sino como un poder negativo que emana de su cuerpo erótico. La lógica del machismo de izquierda, las figuras revolucionarias cargadas de rifles y con barba, la iconografía del macho, que un poco se establece siempre. Un ejemplo de esa desconfianza, volviendo a otra novela, El dedo índice de Mao, pongo este ejemplo, donde una mujer reflexiona para irse al monte y dice, abro comillas, también se moría de rabia de pensar que detrás de esa máscara de mujer fatal hubiera una persona comprometida con el mundo, alguien valiente no solo para devorarse a su novio en medio de gritos salvajes, sino para dejar el apartamento de San Benito, tan íntimo, y ser capaz de irse a vivir a la selva. Abro comillas, otro ejemplo, pero mejor paso al punto C por cuestiones de tiempo. Este último punto, que he llamado como cuerpo como fracción del binomio feminidad-universidad, consiste en cómo los autores utilizan la focalización de un personaje femenino militante como metáfora de la infracción de la autonomía universitaria. Es decir, la violación, laceración, maltrato y efracción del cuerpo del sujeto femenino actúa de la misma forma en que la fuerza pública viola los principios de autonomía universitaria, ocasionando que el narrador se pronuncia la forma como se violenta ese cuerpo de la mujer como semiótica de la muerte.
Estos ejemplos que a continuación presentaré coinciden en diferentes novelas de la protesta estudiantil. Para mayor claridad los he clasificado en 2 ejemplos, los que actúan sobre su cuerpo y sobre su proceso mental. Primer ejemplo, la rica hembra le contó a Waldemar de la cantidad de tanques, bazucas, cañones y toda clase de chatarra cavernaria con que habían invadido y violado como una niña inocente a la universidad. El segundo, de René Áviles, del Gran Solitario de Palacio, abro comillas. Adelante, solo la muchacha que aterra por la presencia del ejército corrió a esconderse en un cuarto de aseo, donde vivió durante los 12 días u 11, ya no preciso el dato, que duró la ocupación de la ciudad universitaria. Estará a punto de fallecer y será necesario internarla en un sanatorio. Eso y la dignidad universitaria respecto a la autonomía humillada, que un poco recuerda la novela de Roberto Bolaños, que un poco maneja a la profesora en ese baño, en esa cuestión. En el titiritero de Gustavo Álvarez Gardazábal está el ejemplo. Yo ya no soy una mujer cuarentona, que además de haber sido revolucionaria fue la sufrida hija del doctor Wagner, la violación de una dirigente estudiantil por 14 soldados, la víctima del doctor Ollano, la mujer que violaron, óigase bien, que violaron, en fin, la mujer que ustedes no han podido curar, habla desde el sanatorio. Siguiendo la hipótesis como de categorías espaciales, podemos establecer que la narrativa de la protesta estudiantil contiene varios escenarios que corresponden a lo urbano, la ciudad y la universidad. Retornando las ideas de Luz Aurora Pimentel, podemos establecer cómo fragmentos de las novelas permiten crear escenarios de ilusión referencial. Es decir, los procesos utilizados por los autores dan cuenta del uso de lexemas que nombran objetos del mundo, calle, edificio, casa, facultad, etcétera, como de sistemas descriptivos, lo que Genet llama connotadores de mímesis, es decir, las representaciones escrupulosas, en algunos casos vivas, de un espacio y sus especificaciones. Estos espacios corresponden a 3 escenarios que son: 1, el espacio familiar, de pensión y los lugares de vivencia. Abro comillas, cuando decidieron volver a la universidad ya estaban instalados en el apartamento, lo habían conseguido gracias al abuelo que conocía al dueño, un antiguo compañero de armas de la Guerra de los 1000 días. Otra, Luz Aurora Pimentel clasifica una descripción del espacio de forma paratáctica, es decir, como un inventario. Ejemplo, los retratos de Lenin y los de Mao Zedong en las paredes, pero también de discusión. Gamarra, en algún momento, al lado de otras conversaciones, le informó que en Antioquia se presentaron nuevas alteraciones y aunque ya no hacía falta, pues Amadeo ya le mostraba su mirada, agregó que se temía lo mismo en el Tolima. En Juegos de Ventes, Alondra, una cafetería cercana a la universidad a la que el conglomerado estudiantil concurre, abro comillas, donde se discute de todo, desde una ecuación pasando por la mejor manera de socializar el mundo hasta la calidad de los artículos comestibles y bebibles que allí se venden, donde tarde o temprano se consigue con qué comer cuando se está sin 5 o se le mama gallo el estómago, como una gaseosa con un pan, donde se escoge con un rinconcito bien chévere para estar con la vieja sin tener que gastar mucho. Por lo tanto, estos espacios aparecen en las novelas como intercambio y como disputa. Y la tercera hipótesis, que son los espacios de la protesta, donde se evidencian los muertos, la mezcla entre la figura del mártir revolucionario y el ejemplo del sacrificio como valor simbólico. Siguiendo a Furio Jesse y su concepto de revuelta, tomar el poder, la revuelta vendría siendo entonces un repentino foco de insurrección, que tendría un objetivo específico y no estaría pensado a largo plazo, como sí estaría el objetivo de la revolución. Por lo tanto, ese repentino foco de insurrección acarrea la muerte. Abro comillas, toda América es un continente joven porque muere joven, Wilton Burgowitz. Abro comillas, la clase de anatomía en los cadáveres resecos del anfiteatro, los sobrevivientes de la marcha, no pudimos hacer nada para impedir el sabotaje al paro por parte de las facultades de afuera de la ciudad universitaria. Ese está en el dedo índice de Mao.
abro comillas, Roque Samuel ya no se mantenía en pie, casi sin látigo, gastado, lejos de la puerta grande del cementerio, donde enseguida, sin cajón, envuelto en una sábana, le dio la sepultura a la víctima un estudiante. Abro comillas, otro ejemplo, los borbotones de sangre la empaparon de la cabeza antes de que sus compañeros lo sostuvieran en los brazos. En el instante en que los policías de refuerzo se precipitaban desde sus sitios y el bosque más próximo iniciaba la carga. En las últimas filas se escuchaban los restos del himno cuando ya los jóvenes de adelante bajaban de vuelta a toda carrera. A su paso, a los que caían al suelo, los policías los levantaban a palo. Y voy a tomar ya el último punto, que es la transformación de una praxis revolucionaria a un gregarismo acrítico inmutable, que es la última hipótesis, y es la que concierne al periodo de las novelas comprendidas entre los años 80 y la actualidad, conformada por Fuego Amigo de Van de Schau, Adiós pero conmigo de Juan Diego Mejía y Disturbio del colombiano Miguel Ángel Manrique. Lo que prima es el desencanto, ese tránsito que va de la devoción, sí, qué pena que no me voy acá, sí, me olvidé, que va del desencanto, ese tránsito que va de la devoción utópica a un metafórico suicidio desprecio, presentando una relación de desconfianza, una crítica a los discursos. La transformación de una praxis revolucionaria, que era lo que veíamos en su mayor esplendor en los 60, a un gregarismo acrítico inmutable. El fervor revolucionario lo establecen los progenitores. La madre o el padre son antiguos militantes y todavía confesos, que tienen manías, rituales, que tienen rupturas con la figura del hijo. Por esto los gustos de los jóvenes pasan por otra figura. La evocación y el recuerdo evocativo revolucionario del Che, Fidel Castro u otro choca con la fruición por el cine y en especial la Guerra de las Galaxias, que es lo que está presente en Los Hijos y en algunas novelas. Ejemplo, abro comillas, el grupo no iba a dejar que un subnormal lo representara en el encuentro, necesitaba que una mente brillante iluminara el auditorio con sus ideas. Digamos que lo que prima en estas novelas ya, digamos, las más recientes, que corresponde al tercer periodo, son las cavilaciones por escribir un paper o demás cuestiones académicas y ya no un proceso más de la militancia, es lo que aparece. La acción se enfoca o se vierte sobre la escritura de ensayos antes que en hacer panfletos, se pierden acciones cooperativas que ayudan a establecer mapas fraternos que dan cuenta de las tonalidades gregarias presentes en cada uno de los militares. Por ejemplo, la organización de pendones, de volantes, que sí lo veíamos en algunas novelas de los 60. Siempre estaban esos espacios y estos van mucho más del aula de clase y otras más. Como parte final de esta ponencia establecemos que la forma de conducta de los personajes de las novelas de la tercera etapa son del carácter del desencanto y están establecidos y que va hasta la actualidad. Aquí habría que, ya como última parte, mirar un poco un escenario reciente y que corresponde al estallido social, que vemos ahí y cómo se estructura y cómo se maneja desde otro vínculo este tipo de novela y que por lo general está ahí. Muchas gracias. Bueno. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime, bueno, Oli, tengo una pregunta. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, excelente, muy interesante. Quisiera saber cómo llegaste tú a esas novelas. Con Juegos de Mentes. Esa novela que es esta colección de literatura colombiana que circula todavía. Fue el que inició esa colección de hoja negra. Claro, y donde varios autores colombianos pues lo circularon ahí. Y entonces yo leía que, claro, correspondía a jóvenes y universidad. Pero también estaba la novela de Sin Remedio de Antonio Caballero. Lo que pasa es que la novela de Antonio corresponde a una crítica que se hace a universidades privadas, la Tadeo de los Andes, y un poco, por ejemplo, Carlos Medina saca una novela Al calor del tropel, unos años después, que es como la respuesta a qué pasaba en la Nacional en esos años. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿hay novelas que manejen esto o no?
Y entonces ya es una cuestión más de detectivesca de tratar de encontrarlo. Y claro, y fui estructurando y buscando por otro lado cómo se establecía, qué organizaciones, qué periodos, qué grupos de escritores estaban ahí, cómo estaban atravesados, qué los unía. Y bueno, ya es un proceso que estoy hablando ya más de 10 años. Entonces, y fui encontrando esto, y el proyecto que quiero hacer ya es una cuestión que abarque más lo latinoamericano y en general. Un poco, por ejemplo, Tokyo Blues, si se quiere, toca un poco ese tema. Y algún cuento de Murakami. O sea, digamos, hay cosas que un poco que están implícitas, otras que no. Pero sí, claro, buena pregunta, porque sí, claro, uno empieza como, bueno, ¿será que no hay? Si hay, sí es una cuestión, pero bueno, eso. Bueno, de nada. Otra... Bueno, muchas gracias. Todo perfecto. Muy bien. Bueno, pues para acabar esta primera sesión de las jornadas, tengo aquí unos llaveritos de porcelanimochi. Esperen, que es que estoy intentando que... de porcelanimochi, vengan y escójanlos, pero les voy a leer lo que está detrás o lo que tienen estos llaveritos de porcelanimochi. Esperen, es que no se voltea. Ya. Bueno, les voy a leer. Ay, esperen, que ese celular está horrible. Ya. Les voy a leer lo que está detrás de estos llaveritos de porcelanimochi. Lleguen rápido porque se van a quedar sin ellos, apenas hay 10. Bueno, entonces aquí, la misión es que ustedes cojan el llaverito de porcelanimochi, le tomen la foto y lo suban al Instagram de porcelanimochi. ¿Listo? Por favor, para que lo sigan y demás. Les voy a leer con una historia muy bella, voy a leerlo intentando no llorar, la verdad. Dice: hola, soy Violeta. Tengo 13 años y padezco un trastorno de la conducta alimentaria llamado anorexia nerviosa. Desde que empezó todo esto no ha sido fácil para mis padres y para mí comprenderlo. Me siento una carga para ellos, intento dar lo mejor de mí, pero mi mente hace mucho ruido, me agobia y me hace sentir triste. En estos momentos estoy intentando recuperarme y recuperar mi vida. Quiero dar lo mejor de mí y que mis padres se sientan orgullosos, porque he visto cómo sus vidas han cambiado a raíz de todo esto. Las figuritas hechas en porcelanicrón iniciaron como terapia para despejar mi mente. Y luego, junto a mi papá, creamos una página de Instagram para promocionar mis figuritas. Y así empezamos a venderlas. Ahora que tienes una en la mano, te invito a que sigas mi página de porcelanimochi. Bueno, entonces paramos aquí, nos vemos ahorita a las 2:30 de la tarde para que vengan. Gracias por estar.